sea en los conflictos con el rey Saúl o sus enemigos durante su reinado. Puede ser que haya sido en esa situación. Pero lo cierto es que le estaban aconsejando mal. Y los asuntos de este salmo son dos. Primero, los consejos equivocados, versículos del 1 al 3, y la respuesta a los consejos equivocados. ¿Cómo responde David a esos consejos equivocados? Entonces, primeramente, es acerca de estos consejos. Por favor, les invito a leer los versículos del 1 al 3, primeramente. A ver, por favor, hermanos. Como es un salmo corto, vuelvo a repetir, vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bien, entonces aquí hay un consejo que le estaban dando a David. Y le estaban diciendo, vete al monte, huye, ¿sí? Huye al monte, escápate. Y vamos a ver ahorita la razón de eso. Pero entonces vamos a entrar en este asunto. Ahí está el consejo que le dan, el mal consejo para David. ¿Cómo decís a mi alma que escape? Le estaban diciendo que escapara. ¿Sí? Por eso está la pregunta. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Sí? Entonces, en los conflictos que él tenía, en las luchas, en los enemigos o los problemas que él tenía, le estaba diciendo, vete de la ciudad. Él estaba reinando en Jerusalén y le estaban diciendo, vete de aquí, búscate un refugio, búscate otro lugar para que salgas de este tipo de situaciones en que estás viviendo. Bien, y ahora vamos a ver aquí. Debemos de recordar, hermanos, que los malos consejos pueden venir de amigos bien intencionados. Hay personas que sí nos estiman, nos quieren, pero a veces su consejo no es el apropiado. Tienen buenas intenciones, pero no es apropiado porque muchas veces lo hacen de su propia experiencia personal, lo hacen en la manera como ellos vivieron su propia vida, lo hacen en base a los conocimientos que ellos tienen, pero no a veces en base a la palabra de Dios. Entonces dan un mal consejo. Y la otra es que también hay personas que desean nuestra caída moral y espiritual y nos dan un mal consejo, porque están buscando la manera como atraparnos en algo, cómo caer en sus redes y de esa manera hacernos caer. Entonces, ya sea que sea un buen amigo, pero que nos da un mal consejo, o que sea una persona que quiere dañarnos, de todas maneras debemos de estar alerta, debemos de discernir precisamente cuando nos viene un mal consejo, porque podemos caer en la trampa de alguien, ¿sí? Entonces ahí está el problema. Ahora vamos a ver aquí. Dice, vamos a ver aquí un ejemplo, un mal consejo. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 22, del 1 al 8, y los versículos del 11 al 12, acerca de un rey que recibió un mal consejo. Y al recibir el mal consejo y al hacerle caso, le fue mal. Le fue mal. No tuvo el discernimiento, no tuvo la sabiduría espiritual para poder afrontar ese mal consejo. Y se trata del rey Acab. El rey Acab fue el que recibió un mal consejo. En este pasaje, en Primera de Reyes 22, en este capítulo 22, resulta que Acab quiere conquistar una ciudad que estaba bajo el dominio de un pueblo pagano. Se llamaba Ramot de Galat. Y los edomitas tenían ese pueblo. Entonces le dice Acab al rey Josafat, ven, acompáñame, vamos a la batalla para rescatar la ciudad de Ramot. ¿Y por qué rescatar la ciudad de Ramot? Porque era una ciudad de refugio. Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento había 6 ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio estaban bajo la supervisión o la administración de los levitas. Era una ciudad muy importante
Pero Acab quería tomar esa ciudad y apropiársela para su reino. Entonces veamos aquí. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Aquí vemos un buen consejo. Josafat le está diciendo al rey Acab: consultemos lo que Dios dice. Pero Acab, y sabemos que Acab no fue un hombre de Dios. Acab fue un hombre malo, fue un rey malo. ¿Cómo se llamaba su esposa? ¿Recuerdan? Era muy famosa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Acab? Jezabel. Era Jezabel. Y resulta que pues la vida del rey Acab andaba por la calle de la amargura, como decimos. Y vemos versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Ahí está el mal consejo. Esos 400 profetas aconsejaron mal al rey. Eran falsos profetas, eran falsos hombres que no estaban dando una instrucción correcta, un consejo correcto al rey Acab. Entonces hubo problemas. Estos dos reyes, tanto Acab como Josafat, consultan a profetas para la guerra, pero resulta que los profetas de Acab que eran como 400, eran profetas al servicio del rey, no al servicio de Dios. Fíjense, ¿qué diferencia tan tremenda es esta? Una cosa es estar al servicio de Dios y otra es estar al servicio de los hombres, ¿sí? Hay pastores, fíjense bien, y les voy a decir esto en confianza. Hay pastores que se dejan llevar por sus congregaciones para que prediquen lo que la congregación le gusta. Y eso no puede ser. Se tiene que predicar lo que la palabra de Dios dice, nos guste o no nos guste. Pero resulta que estos profetas estaban al servicio del rey Acab y entonces pues para tratar de tenerlo contento, pues le dijeron: sí, ve a la guerra, no hay problema, Dios va a estar contigo, ¿sí? Y decían lo que agradaba al rey. Vamos al versículo 13, por favor. Vayamos hasta Primera de Reyes 22, 13, y alguien que nos lea, por favor, este texto. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaía, ajá, sí, sí. diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a las palabras de algunos de ellos, y anuncia también buen hecho. Muy bien. Había un profeta que se llamaba Micaías que no estaba de acuerdo con la forma de vida del rey Acab y resulta que lo mandan a llamar. Y el mensajero que va a llamar a Micaías, fíjense bien lo que le dice: di al rey, di palabras buenas, palabras de éxito, como los 400 profetas. ¿Sí? O sea, mira, ¿para qué te pones en contra? ¿Para qué le buscas tres pies al gato? ¿Sí? Como decimos, ¿sí? ¿Para qué te metes en problemas? Mira, tú dile que sí vaya a la guerra y se acabó. Pero ahí estaba el problema, ¿sí? Entonces está un mal consejo aquí. Veamos aquí, los 400 profetas eran mentirosos. Y había también otros 850 profetas de Baal, pero eran mentirosos. Y en cambio estaba aquí Micaías, y Micaías era un profeta de Dios. Había una relación muy estrecha con el profeta Elías. Y este profeta Micaías le dice, fíjense bien la respuesta, y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Lo que diga Dios, eso voy a decir. En cambio, los otros no, los otros estaban diciendo: no, tú di lo que le agrada al rey y tú dile que va a la guerra y que va a triunfar y que va a recobrar esa ciudad y que no hay ningún problema. Entonces, ahí está la situación crítica. Muchas veces alguien nos da un mal consejo, aún siendo nuestro hermano en la fe. Sí, adelante, hermano. Lo que está pasando ahorita con el presidente, vamos a ver, Benjamín Netanyahu, Sí. está poniendo su confianza en Estados Unidos. Sí. Y no está poniendo su confianza realmente en Dios. en Dios. Sí. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros, ¿sí? A veces un hermano
volvemos otra vez a mencionar lo de la transparencia anterior. A veces un hermano bien intencionado nos da un consejo, pero no es el consejo de Dios, es un mal consejo, porque no viene con la autoridad o viene bajo la dirección de la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Simplemente es un consejo que a él se le ocurrió, ¿sí? Yo recuerdo que hace años una hermana se le enfermó su niño y otra hermana le dice, pues llévelo que le den una limpia. Y era una hermana, digo, ¿cómo le está dando ese consejo? ¿Sí? Pero tristemente así pasa, ¿sí? Bueno, pues veamos esta situación. Entonces, aquí viene Micaías y Micaías le dice de una manera irónica, es decir, con sarcasmo, le dice al rey Acab, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en manos del rey, o sea, la ciudad. Tú subes. Pero se estaba burlando, ¿por qué? Porque de antemano Acab sabía que el profeta Micaías no le iba a decir lo que le gustara al rey, le iba a decir lo que Dios le agradara. Y miren, aquí está el consejo, el mensaje divino. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. No vayan a la guerra, no luchen porque van a salir mal. Pero el rey Acab no le importó. Hizo más caso al mal consejo de los 400. ¿Por qué? Porque como dicen por ahí, la mayoría gana. ¿Y cuántas veces la mayoría nos ha metido en problemas? La mayoría no siempre tiene la palabra correcta. Debemos de tener mucho cuidado porque nuestra manera de, fíjense bien, aquí hay un asunto muy especial que debemos de tener mucho cuidado. Los bautistas tenemos un gobierno congregacional. ¿Qué quiere decir eso? Que las decisiones de la iglesia, en la mayoría, pues son las que deben de tomarse en cuenta. Pero ¿cuántas veces la mayoría nos hemos equivocado? Por no buscar a Dios. Entonces, la mayoría aquí, los 400 profetas eran mentirosos en comparación con Micaías, que era uno. 400 contra 1. Podríamos decir, no, es que la voz del pueblo, porque así se dice, ¿no? ¿Cómo se dice en latín, hermano? La voz populi. ¿Cómo se dice? Sí, ¿verdad? Voz populi. Entonces, la voz del pueblo es la que gana, ¿sí? Y ahora que estamos viviendo en este tipo de gobierno que dicen, no, lo que diga el pueblo. No lo escuchamos en las noticias. El pueblo sabe, pero ¿realmente somos sabios? Fíjense bien, déjame, no es política, pero están diciendo que los que deberían estar en la Suprema Corte deberían ser elegidos por el pueblo. ¿Qué sé yo de las leyes? ¿Qué sé yo de la administración de la justicia? Nada más por votar, estaría votando a lo loco. Sí, y entonces cometeríamos graves errores. Pero pues la voz del pueblo. Y es lo mismo que aparece aquí. Entonces Acab se dejó llevar por... Exactamente. Se dejó llevar por el mal consejo de esos 400 profetas u hombres. Y entonces fíjense bien lo que ocurrió. Fue a la batalla y en la batalla una flecha cayó sobre él. Una flecha lo mató, ¿sí? Acabó con su vida por no hacer caso a la voz de Dios. Entonces, la flecha de Dios terminaba las oportunidades de Dios con Acab, porque Dios le había dado muchas oportunidades a Acab de poder arrepentirse y buscar a Dios, porque el reino del norte, el reino de Israel que él gobernaba, era un reino idólatra y estaba en una situación crítica, y Dios le había dado oportunidad y le mandó al profeta Micaías y le mandó al profeta Elías y no hizo caso, porque le hacía más caso a los malos consejeros. 2,
El reinado de Acab se acabó, la obra idolátrica de Acab también se acabó, y el orgullo y el egoísmo de Acab se acabó con esa flecha, ¿sí? Por favor, vayamos a Proverbios 12:5 y alguien que nos lea. Proverbios 12:5. Proverbios 12:5. Muy bien, veamos aquí en la parte final, más los consejos de los impíos, ¿qué cosa es? Es un engaño. Se dejó engañar a Acab. Acab se dejó engañar de una manera tan inocente, vamos a usar se dejó arrastrar y ahí perdió la vida. Todo por no hacer caso a lo que Dios le estaba hablando a través del profeta Micaías. Fíjense bien qué tremendo, ¿sí? Entonces, el Salmo 11 tiene que ver precisamente con el problema del mal consejo, ¿sí? Entonces, el mal consejo para David. ¿Qué dice el versículo? Volvemos otra vez al Salmo 11, por favor, hermanos. Y dice el versículo 1, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Versículo 2, porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Entonces, había un peligro contra la vida de David. Había malos que ya estaban preparando las armas para acabar con su vida. Y entonces, algún consejero o alguien que no nos dice el Salmo quién fue, le da el consejo, mejor huye, escápate, vete de aquí. Huye al monte como las aves. El monte es un buen lugar para esconderte. Los malos te buscan y están armados y los malos quieren darte muerte. Ese es el problema que tenía David. ¿Quién estaba buscando darle muerte? Bueno, había un buen número de enemigos. Por eso le dicen, no, mejor vete. Ahora, ¿qué hubiera pasado si David hubiera hecho caso a este mal consejo? Después se hubieran burlado de él. Le hubieran dicho, pues, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en Dios? No que tantos salmos, no que tanta adoración. Entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿Recuerdan que en el Salmo 42 se hace esa pregunta de que le dicen, pues, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Entonces, David tiene que tomar una decisión muy importante ante ese mal consejo. ¿Sí? Y hemos recibido un mal consejo de, por ejemplo, ¿para qué vas el domingo a la iglesia? ¿Sí? Te vas a aburrir, vas a escuchar una predicación que ya te sabes, vas a cantar los mismos cantos de todos los domingos. ¿Para qué vas? No, mejor quédate y mira, vamos a trabajar y vamos a hacer dinero, o vamos a divertirnos, vamos a Chapultepec porque ya tenemos años de no ir, etcétera. Y a veces decimos, bueno, sí. Un domingo que no vaya al templo, pues ya no es tanto problema. Pero escuchamos un mal consejo. Y al escuchar un mal consejo damos lugar a que el enemigo empiece a trabajar en nuestro corazón. ¿Sí? Y ese fue el problema. El problema de acá fue triste porque al hacerle consejo, perdió la vida. Bien, ahora veamos esta situación. En el versículo 2, aquí dice, porque he aquí los malos tienden el arco. Ahí está el arma ya preparada. En el sentido moderno podríamos decir la pistola, ¿verdad? La pistola o el arma de fuego. ¿Sí? El arco ya estaba listo, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Hay un comentario que ustedes pueden bajar de internet, se llama el comentario de los Salmos de Mundo Hispano, se puede bajar gratuitamente. Y en este comentario dice que el arco estaba representando la oscuridad, la manera en cómo querían atrapar a David en oculto, en lo oscuro, para poder darle muerte. Y las flechas era la amenaza del mal y la cuerda era la trampa. Interpreta este comentario de esa manera, de lo que querían hacer con el rey David. Pero una cosa más todavía, miren,
La Vulgata Latina tiene una manera muy especial de cómo ve esta situación del rey David. Aquí está en latín, porque es la Vulgata Latina. Aquí está, y aquí está la traducción. En el versículo 2 dice de la siguiente manera: para setear en oculto a los rectos de corazón. Fíjense bien, los rectos de corazón. Pero la Vulgata Latina hace un pequeño cambio. Dice: porque aquí los pecadores o los malos han tensado el arco, prepararon sus flechas en la aljaba para que disparen al corazón de los justos. Fíjense bien, en lugar de rectos de corazón, le cambia para que disparen al corazón de los justos. Es decir, que los malos querían ir directo a terminar con su vida pegándole en el corazón. Porque un flechazo en el corazón, pues ya era la muerte inminente. Entonces la Vulgata Latina está cambiando un poquito la situación para que se vea lo grave que era lo que le estaba pasando a David en ese momento. Y además lo querían atrapar en la oscuridad, en lo oscuro. O sea, vamos a esperarlo ahí en esa calle oscura. Sí, adelante, hermano. Podemos ser no interpretarse. Satanás no quería obviamente que David fuera el rey, también de ahí descendía la Sí. Entonces, escuchando el salmo, lo que querían era no solamente su corazón físico, sino destruir completamente a David de manera tanto espiritual como se fue con el Señor como física. O sea, el enemigo está diciendo claramente que quiere fundar el propósito de Dios a la familia de David con la descendencia que se. Sí, exactamente. Al morir David, caía su reinado y entonces alguien iba a tomar su lugar y posiblemente familiares de Saúl, porque recordemos que había un conflicto con la familia de Saúl, lo vimos en un salmo anterior. Entonces posiblemente ellos iban a retomar otra vez el reinado, pero iba a ser un reinado pues muy crítico, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos aquí. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de David a ese mal consejo? Pues aparece en el versículo 1. En Jehová he confiado. O sea, no voy a huir, no me voy a escapar, no voy a salir corriendo, sino voy a confiar en Dios. Como decimos nosotros vulgarmente, voy a tomar el toro por los cuernos, pero primero voy a confiar en Dios. Y la manera como está escrito este salmo, o mejor dicho, este pensamiento de David, este deseo de David, aquí es importante, hermanos, que cuando estemos estudiando la Biblia veamos la parte gramatical. Veamos sobre todo los verbos, porque los verbos tienen la forma de la acción. Puede ser en pasado, puede ser en presente, puede ser en futuro. Y este verbo, aquí la forma, he confiado, es una forma gramatical que se llama pretérito perfecto compuesto. Está en el modo indicativo que indica en la manera real, en lo que está pasando en este momento, pero que indica una acción en el pasado con proximidad al presente. ¿Qué quiere decir eso? Significa que David ya había confiado en su Dios en el pasado, pero que todavía seguía confiando en él. O sea, no había perdido la fe. Aun cuando los enemigos querían hacerle daño y la situación se ponía difícil, su fe permanecía. Había confiado en Dios antes, desde que enfrentó a Goliat, y siendo un jovencito, y ahora que era el rey, seguía confiando en Dios. Y eso es lo que debe ser en nuestra propia vida. Seguir confiando en Dios pese a toda circunstancia. Entonces, esta forma gramatical nos hace ver de lo que estaba pasando en el futuro, pero que ahora se estaba acercando igual al presente. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Entonces, dice aquí David, ¿sí? Se hace una gran pregunta. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo si se vienen abajo
todos los cimientos de la palabra de Dios. Por eso es que estaba confiando, dice, yo voy a seguir confiando en mi Dios, porque pase lo que pase y quieran hacerme lo que quieran hacerme, yo voy a confiar en mi Dios. Y ahora veamos esto. ¿Cuáles son los fundamentos? Pues hay estos fundamentos en base a las instituciones establecidas por Dios. Por ejemplo, el matrimonio, la familia, el gobierno civil y la iglesia. Dios ha establecido esas instituciones. Y también desde el punto de vista moral está la justicia, está la verdad, está la santidad, está la bondad, y podemos decir todavía más, ¿sí? ¿Qué pasa si todo eso se viene abajo? ¿Qué sucede con la humanidad? Se hace un caos. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ya ahora? ¿Qué está pasando con la familia? ¿Qué está pasando con el matrimonio? ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Qué está pasando con la iglesia? Todo se está viniendo abajo, ¿sí? El libro de Apocalipsis nos menciona que vamos a llegar al punto de una iglesia manejada por el diablo, ¿sí? Entonces, la decadencia de la iglesia va vertiginosamente hasta que se convierta en la Gran Babilonia, como dice el libro de Apocalipsis, ¿sí? Las instituciones están cambiando hoy en la actualidad. Por ejemplo, si usted ve una película de esas antiguas, de blanco y negro, va a ver cómo la familia se respetaba mucho. Al papá, a la mamá se les daba su lugar. Y aunque había hijos pródigos o hijas pródigas, pero de todas maneras se respetaba mucho al papá y a la mamá y se les daba el lugar. Hoy en la actualidad no, ¿sí? Hoy se está haciendo un desastre con el matrimonio, con la familia, con el gobierno, con la iglesia, ¿sí? Entonces, por eso estamos viviendo mal, pero es a causa de que esos cimientos están viniendo abajo. Y también, por ejemplo, desde el punto de vista moral, la justicia, la verdad, la santidad, la bondad, todo se está viniendo abajo. Entonces, David se hace la pregunta, si fueran destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo, pues todo se viene abajo, ¿sí? Pero entonces David reacciona, y aquí vemos la respuesta. Bueno, los fundamentos están siendo destruidos y vemos que hay muchas protestas en la actualidad, pero aquí viene la respuesta a ese consejo equivocado, poniendo en primer lugar la confianza en Dios y en segundo lugar teniendo un conocimiento de Dios. Teniendo el conocimiento de Dios. Y es lo que viene en la segunda parte, ¿sí? El conocimiento de Dios. Pero no es un conocimiento intelectual. Vamos a ver aquí. El conocimiento de Dios es un conocimiento totalmente diferente. El conocimiento de Dios no es un conocimiento intelectual o teórico. En la Biblia, conocer a Dios significa una vivencia, un caminar junto a Él, una experiencia cotidiana y un gusto por estar con Él. Ese es el conocimiento de Dios. ¿De qué le sirve a usted que conozca a su esposa por su nombre, por su familia, por su tipo de sangre, por sus color de ojos, por algún gusto, pero no convive con ella? ¿De qué sirve? Pues no sirve de nada, ¿sí? Y lo mismo ocurre con Dios. ¿De qué nos sirve que tengamos un Dios poderoso si no confiamos en Él? ¿Sí? Entonces, el conocimiento de Dios es una experiencia. Esto fue expresado por el Señor Jesucristo en las siguientes palabras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, pero que te conozcan en una experiencia viva. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. El conocimiento de Dios es una experiencia diaria, personal, de intimidad con Dios. No es solamente tenerlo en la cabeza, sino tenerlo en el corazón, ¿sí? Y entonces David es lo que hace. No solamente pone su confianza en Dios porque sabe quién es Dios, sino lo conoce a través de su relación diaria. ¿Y qué conoce de Dios? Que Dios está en su santo templo. Vamos a ver el versículo 4, por favor. Versículo 4.
¿Alguien lo quiere leer, por favor? Versículo 4. Sí. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Muy bien, Jehová está en su santo templo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que Él es digno de adoración. David era un gran adorador. Una de las cosas asombrosas en la vida de David es que a pesar de sus errores siempre estaba adorando a su Dios. Entonces, la relación que debe haber entre Dios y uno debe ser de adoración. ¿Y qué busca el Señor Jesús cuando le dijo a la samaritana? Que busca adoradores, ¿ya? Adoradores. Entonces, el estar en el templo, David sabía que su adoración debería estar directamente hacia Dios. En segundo lugar, Dios tiene su trono en el cielo. Es decir, que Dios está gobernando y controlando todo desde el cielo. Los enemigos pueden ser muy poderosos, pueden ser muy malos, pueden ser lo peor del mundo, pero jamás van a pasar, o mejor dicho, jamás van a triunfar contra Dios. Nunca, nunca. Si Dios le permite a los enemigos hacerle daño a David es porque Dios lo está permitiendo, pero si no, no van a poder hacer nada, ¿sí? Y recordemos que un día Saúl llegó a la cueva de Adulam, donde estaba al fondo David con sus soldados. Saúl ni se dio cuenta, ni se percató que ahí estaba David. Quedó dormido esa noche junto con sus soldados, estaban muy bien cansados, que David aprovechó para cortarle un tramo, un pedazo de su capa, y cuando salió Saúl y iba caminando un tramo, sale David de la cueva y le dice: Rey Saúl, mira lo que tengo aquí en mi mano, ¿sí? Pude acabar con tu vida, pero no lo hice, ¿sí? Entonces, Dios no va a permitir que los enemigos triunfen si Dios no lo permite. Si Dios permite, le va a dar la oportunidad al enemigo, pero si no, no, ¿sí? El diablo tuvo que pedirle permiso al Señor para tocar la vida de Job, ¿sí? Le tuvo que pedir permiso, porque no fue nada más así porque sí. El diablo no viene a nosotros y nos ataca nada más porque se le pega la gana, porque somos propiedad de Dios, ¿sí? Aquí en nuestro corazón dice propiedad del cielo, por la sangre de Cristo. Miren qué tremendo, ¿sí? Así es que nadie se va a poder llevar nuestra vida, nuestro testimonio, ni nada nuestro, a menos que Dios permite. ¿Sí? Sí, exacto. Y es lo mismo que está aquí en nuestro corazón. Entonces veamos esta situación. Y una cosa más. Si estaba pasando por una situación complicada David, es porque David sabía que Dios lo estaba probando. Que no es lo mismo ser juzgado. Porque al Hijo de Dios, el Señor lo prueba, pero no lo juzga, porque el juicio ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Porque en la cruz el Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. La cuenta está saldada, pero ahora Dios sí nos prueba, y nos prueba para bien, no para mal. Pero también David sabía que Dios es justo y ama la justicia, y que tarde o temprano al malo lo iba a poner quieto. Entonces, ese es el conocimiento que tenía David. ¿Sí? Hermano Luis, levante la mano. Entonces, veamos esas 4 cosas. ¿Qué conocía David de Dios? Que estaba en su templo y que era digno de adoración. Que Dios está en su trono y Él está gobernando sobre todo el universo. Que Dios prueba al justo, y sabía David que su experiencia iba a ser pasajera porque Dios quería hacer algo especial en su vida. Pero que al final Dios es justo y ama la justicia, y Dios va a poner al malo en el lugar que le corresponde, ¿sí? Entonces veamos estas 4 cosas tan tremendas. Veamos por favor el versículo 5. Leamos versículo 5, todos juntos. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Fíjense bien que qué mejor que Dios nos pruebe, porque eso es una demostración de que Dios está haciendo algo muy especial en nuestras vidas,
por amor a nosotros. Pero al malo lo aborrece. Y ser aborrecido por Dios, eso es otra cosa. Que me aborrezca a cualquier persona, pues ni le hago caso, pero que me aborrezca a Dios, esa es otra cosa. Bien, ahora vamos aquí. Dice en el versículo 7 que leímos, no, perdón, no leímos el 7, leamos el 7 por favor. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Sí. Entonces, veamos aquí. Dios prueba al justo para agradarse de él. Porque en el versículo 7, en la parte final, dice que el hombre recto mirará su rostro. Verá al Señor y se agradará con él. Pero Dios juzga al malo y hace un severo juicio contra él. Vamos a ver los versículos 5 y 6 para que nos demos cuenta de la clase de juicio que Dios va a hacer. Versículos 5 y 6. Dice otra vez, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. No le va a ir bien al malo, no le va a ir bien. Porque al enfrentarse con Dios va a ser otra cosa muy tremenda. ¿Sí? Y lo peor de esto es cuando se enfrente cara a cara en el famoso tribunal del trono blanco. Porque el libro de Apocalipsis dice que hasta los cielos y la tierra huyeron de la presencia de Dios por lo espantoso que va a ser al mirar el ceño fruncido de Dios. Porque ahí ya va a ser otra cosa. Y el hombre va a querer huir, pero no va a poder. ¿A dónde va a poder huir? Van a querer morir, pero no van a poder, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿sí? Bien, veamos lo que dice aquí el texto, porque Jehová es justo y ama la justicia y el hombre recto mirará su rostro. Y aquí hay una situación muy tremenda porque dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Si nos vamos por la justicia de Dios, nadie sería salvo, porque nadie puede cumplir la justicia de Dios. Pero Dios tuvo que hacer algo muy especial para poder tener comunión con Él. Entonces veamos lo que dice el 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir Pablo con esta frase? Bueno, vamos a ver esta situación. Dios tuvo que intervenir para poder terminar con el problema del pecado. Porque si fuera por la justicia de Dios, nadie iría al cielo. Pero Isaías 53:6 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Cargó el pecado en Cristo. Porque Cristo es Dios, que se humanó y vino para resolver el problema del pecado. Entonces Dios hizo justicia en Cristo, descargó su ira en él y Cristo pagó por los pecados nuestros de tal manera que ahora lo que Cristo logró en la cruz se nos carga a nosotros. Viene una palabra que es una palabra legal o jurídica. La imputación significa que cargó en nosotros, nos dio el favor de la justicia de Cristo, de tal manera que ahora nosotros no tenemos ninguna condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque la justicia de Cristo está sobre nosotros. Se nos cargó en nosotros. Y esa es la razón de por qué vamos al cielo. Porque si fuera por la pura justicia de Dios, que nosotros quisiéramos ser salvos, nadie lo sería. Y dice este texto, se presentó Cristo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya tuvo que intervenir el Señor, ¿sí? Entonces, esa es la razón de por qué ahora, volviendo al texto, el hombre recto mirará su rostro. Porque si fuera por la pura justicia de Dios, no lo miraría. Pero Dios en su misericordia
cargó la justicia de Cristo en él, que ahora puede mirar a Cristo. Y ahora veamos esto. Dice Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Y veamos en Apocalipsis 2:4 que dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Un día vamos a ver al Señor y lo vamos a ver cara a cara. ¿Se acuerdan que hay un himno que dice cara a cara espero verlo? Pues aquí está la promesa, y verán su rostro. Vamos a ver al Señor. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque somos buenos, porque somos justos, porque hicimos su obra correctamente. Es porque Cristo cargó su justicia en nosotros. Y por medio de él es que podemos acercarnos. Y eso es lo que confiaba David. David sabía que no era por sus propios recursos, no era por su propia vida, no era porque él era un buen rey, o porque era muy valeroso, o porque era muy inteligente para escribir los salmos, era porque la justicia de Dios estaba sobre de él y podía mirar a su creador, podía mirar a su Dios. Y sabía que su Dios lo iba a liberar de esos malos enemigos y de esos malos consejos. ¿Sí? Bien, ¿qué aprendemos de este salmo, hermanos? ¿Qué aprendemos de este salmo? Sí.